Dios, paz de Cristo para todos. Hoy, en este día de victoria, de bendición, vamos a traer una enseñanza que ha sido de mucha controversia para muchas iglesias, para muchas denominaciones o inclusive para el pueblo de Dios. Pero hoy, a través de la palabra, como siempre, vamos a estar viendo esto parte por parte, porque de muchas maneras las personas se pueden extraviar. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cuando no reciben primeramente el Espíritu Santo y tratan de tener un entendimiento en su propio conocimiento de lo que son las Escrituras. Pero el tema de hoy es la gran comisión. Vamos a estar viendo en parte qué es o de qué se trata el impulso, la fuerza tan grande en Jesús cuando Él manda la gran comisión. Es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta que hasta el día de hoy el diablo, el Señor lo reprenda, ha separado a la iglesia del Señor. ¿Y por qué digo que la ha separado? Simple y sencillamente por lo que está escrito en cuanto a la gran comisión. Y alguien me dice, bueno, pero ¿cómo? ¿De qué se trata? Bueno, por eso lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver que esto es para muchos algo donde totalmente se dividen los hombres y las mujeres en las iglesias, porque unos creen que es de una manera y otros creen que es de otra manera. Unos se creen, como le llaman ellos, son triunitarios o trinitarios, y otros son de solo Jesús, y otros son del nombre, y se crean, en vez de crearse el cuerpo del Señor, se crean religiones, porque no es ya en el Espíritu, ya no es en ellos, perdón, ya no es en el Señor, sino nomás en ellos. Entonces, para ver bien esto, lo que Dios nos va a mostrar hoy, vamos a verlo en los 4 evangelios, cómo está escrito acerca de la gran comisión. Y el primero es Mateo. Abran sus Biblias en el libro de Mateo 28, 16. Y vamos a ver desde un principio la importancia de lo que dice Jesús. Sí, porque por eso lo repito, hay mucha confusión en cuanto a cómo bautizar a los hermanos, si es en el nombre de Jesús, si es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unos dicen y de su Santo Espíritu. Entonces hay un enredo para muchas personas aquí, pero hoy lo vamos a ver, que el poder de Jesús es manifiesto desde el Viejo Testamento en la preexistencia del Hijo de Dios. Por eso hoy vamos a ver de qué se trata la gran comisión, qué es lo que Dios quiere a través de Jesús en los individuos. Entonces vamos, como dije, a Mateo 28, 16. Y ahí dice, oigan bien, dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vemos que aún así, aunque hayan visto los discípulos lo que Él hacía, había gente que dudaba. Y hoy también son hermanos, son cristianos, se llaman ellos, ya fueron participantes de muchas cosas, pero todavía dudan. Y de la única manera que se puede dudar de Dios es porque no se cree lo que está escrito. Porque ellos, viendo la imagen viva del propio Dios en Jesús, dice la Escritura que algunos dudaban. Entonces hoy en día es exactamente lo mismo cuando la gente no escudriña, cuando la gente no quiere leer, cuando la gente, inclusive algún maestro de la Biblia o alguien usado por Dios les enseña, ellos se niegan y quieren siempre creer a lo que cree la mayoría, a lo que todos celebran, a lo que todos dicen, sin importar lo que está escrito. Vean qué raro es eso. Entonces aquí el ejemplo lo podemos ver, que el ser discípulo del Señor para muchos era muy difícil, porque dice aquí en el 17 que cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces hoy está dividido de igual manera la iglesia del Señor, y podemos decirlo que quizás hasta peor por la malinterpretación de las Escrituras.
porque muchos creen que por el mucho estudio se van a ser más poderosos y más sabios, y de ninguna manera la escritura es de interpretación privada, sino que es por el Espíritu Santo. Oigan como dice el 18, ya en los finales tiempos, cuando el Señor encomendaba la obra a los hombres, Jesús se acercó y les habló diciendo, oigan bien lo que dice el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el creerle al Señor, no tenemos que tener ni una duda, no tenemos que pensar que se necesita otra cosa, aunque esté escrito el Padre, aunque esté escrito el Espíritu, aunque estén escritos los apóstoles, aunque estén escritas tantas cosas que pasaron. Cuando el Señor Jesús habla, eso es. Cuando el Señor Jesús manda, eso es. No hay otra cosa, porque Él mismo habla y Él no va a hablar mentira. Entonces dice Él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, aquí nos vamos a detener un poco, porque vamos a estar viendo que desde el Viejo Testamento hubo hombres como Daniel que lo vieron, ¿sí? Tuvieron visiones acerca de este Jesús. Y no pueden equivocarse tantos hombres en coincidir en el poder y en la potestad que el Padre le da a su Hijo. Por eso es que en la gran comisión, o el mandar a ser discípulos por el mundo, o el mandarlos a bautizar, la gente no entiende, no sabe, dicen de una manera, creen de otra manera, piensan de otra manera. Entonces, como digo, en vez de ser cuerpo de Jesús, hacen religiones. Miren, Daniel, vamos a ver qué dijo o qué fue lo que vio Daniel, para reforzar todo esto que estoy diciendo con la misma escritura. Daniel 7:13, gloria al Señor, Viejo Testamento. En Daniel 7:13 dice, para no leer toda la visión que él tuvo, vamos a ver esta que es la que se enfoca un poquito más en Jesús. Dice, miraba yo en la visión de la noche. Amén. He aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y todos sabemos que cuando se refiere a un hijo como de hombre, se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Entonces Daniel tiene esa visión, dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dice en el 14, le fue dado, oigan bien la seguridad, las señales que un hombre en el Viejo Testamento puede hallar. Nosotros en una revelación divina por el Espíritu Santo recibimos y entendemos que toda potestad me es dada, como dicen, entonces entendemos que Él es sobre todo poderoso. Por eso en el 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Está hablando de Jesús. Y luego dice, para que todos los pueblos, aleluya, naciones y lenguas le sirvieran. Dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no, más bien, será destruido. Entonces aquí podemos ver cuál importante es entender, creer lo que está diciendo Jesús, porque mucha gente lee y repite y se saben de memoria versículos y textos, pero no tienen ningún discernimiento en cuanto a lo que está diciendo el Espíritu a la iglesia. Por eso Daniel en esta visión ve algo proyectado de lo que va a ser en nosotros el Señor, porque el Señor no cambia. Entonces en el 14 dice, y le fue dado dominio, es lo que es el Señor, un Dios de dominio, gloria, reino. Y luego no solamente eso, pero relacionado al mundo, Juan 3:16 dice, para que todos los pueblos, oigan bien, naciones y lenguas le sirvan o le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso vemos el poder, la autoridad, ¿sí?, de este Jesús, el Hijo de Dios. Ahí lo podemos ver en Daniel. Vamos a ver, póngale una marca ahí, en donde estamos llevando este estudio en Mateo 28:16. Pónganle una marca ahí y busquen conmigo Mateo 11:27. ¿Sí? Dele hacia atrás y busquen Mateo 11:27. Ahí, por todos lados se afirma
una cosa u otra, cuando el Señor está hablando y quiere que el pueblo entienda, se usa toda la escritura, se usan nombres, se usan testimonios, se usa de todo para que la gente entienda, pero la gente hoy en día es lo que menos quiere escudriñar. Pero vean lo que dice Mateo 11:27. Dice, en cuanto a lo que es o significa cuando uno se arrima a Jesús, no a la religión, no a la tradición, no a las liturgias, no a nada de eso, sino simplemente a entregar el corazón al Señor Jesucristo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Por eso entendamos de qué se va a tratar esta gran comisión, porque hoy en día en las iglesias no se les da la comisión de hacer discípulos, sino ellos creen que entreteniéndolos de muchas maneras dentro de los templos, la gente va a permanecer cristiana, santa y va a irse al cielo, en vez de que ellos den el corazón y empiecen a obrar como Cristo lo puso. Por eso tiene el Señor que decir tantas cosas para que la gente podamos entender. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor. Y luego vean esta declaración, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Quiere decir que están en la total igualdad tanto el Padre como el Hijo. Porque luego dice, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y luego dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Quiere decir que a través del Padre, a través del Hijo, somos conocidos por Dios. De otra manera, mucha gente dice, bueno, nosotros creemos en Dios, creemos así, y dicen Dios, pero dicen su religión. Y vuelven a decir Dios, pero dicen su tradición. Dicen Dios, pero vuelven a hacer lo que tanto les encanta, celebrar, comer y hacer fiestas. Pero aquí la cosa se minimiza y se une más entre el Padre y el Hijo nada más. Por eso dice que aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso nadie conoce nada si no conocen o si no están en el Señor Jesucristo. Por eso el Padre, Él le entrega todo al Hijo, porque se trata de que todos lleguemos hacia el Hijo. Entonces estamos entendiendo, ¿no? Dice, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Quiere decir que nadie es conocido por Dios sino es a través de Jesús. Por eso entendamos cómo se está viendo todo esto y cuál es la importancia y el creer acerca de lo que habla Jesús. No nomás decir, ahí lo dijo Jesús, y acá lo repitió Pablo, y acá lo dijo Pedro, entonces yo creo como dijo quién sabe quién. No, es que la Escritura toda es inspirada por Dios. Entendamos eso. Ahora, dice al final, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Por eso mucha gente, como dice Pablo, y con tristeza lo dice, que hay muchos que no conocen a Dios. Porque sí están dentro de las congregaciones, sí están dentro de sus templos, sí asisten, participan en todo este tipo de cosas que se haga dentro de ahí. Ellos participan, pero al final no conocen a Dios, ¿sí? Eso es muy triste. Veamos pues que todos los hombres, si no la mayoría, hablaban acerca de los mismos detalles que era conocer a Dios. Vimos que Daniel habló, Mateo lo habló, y Pablo también lo va a decir. Miren, vamos a ver, gloria al Señor, Romanos 14:9, ¿sí? Romanos 14:9, vamos a ver qué dice ahí. Sí, porque todos ya entendían de alguna manera en el Espíritu, cuando el Espíritu llegaba por ellos o cuando eran llenos del Espíritu, ya estaba en ellos. De lo que se trata todo esto. Por eso la Biblia habla mucho de que todos sintamos una misma cosa, sino un mismo enredo, ¿no? Dice así. Dije Romanos 14:9, ahí dice, bueno, vamos a leer desde el 7 para entender un poquito más de qué habla Pablo en cuanto a cómo estamos en el Señor. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Dice el 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso entendamos que nadie se va a quedar como con una victoria
sin creer en el Señor. Supongamos, hay gente que dice, yo no creo en nada. El día que yo me muera se acabó todo. Pero ahí queda, ¿qué? Queda muerto. Y dice la Biblia que este Señor así de muertos como de los que viven. ¿Sí? Porque en otras palabras, Él es el que está a cargo de todo lo que el Padre le ha dejado. Crean en Cristo Jesús o no crean y mueran sin Él. No porque diga del Señor somos, quiere decir que van para el cielo. Quiere decir que el Señor es dueño de todo. Y a Él le pertenece todo. Por eso dice que todo lo que está en el cielo, en la tierra y adentro de todo le pertenece a Él. Y mucha gente no entiende todos estos detalles, pero aquí podemos ver que el apóstol Pablo declara quién era Jesús para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por eso nadie va a quedar fuera de ser juzgado, de ser que declare todo lo que vivió, ya sea bueno o malo, en vida, ¿sí? Delante del Señor. Por eso entendamos, esa potestad cubre muchas cosas a la que el Padre le dio al Hijo. No nomás es como, oh bueno, pues unos creen que es Jesús y otros creen que es el Padre, otros creen que es el puro Espíritu y otros creen... No, es que Jesús, hay que entender lo que Jesús habla, lo que Jesús dice. Eso dice, ya vimos lo que vio Daniel, lo que dice Mateo, lo que dijo Pablo. Vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro 3:22. Gloria sea el Señor. Hasta el final de la Biblia, por allá está Pedro. Ahí, en primera de Pedro 3:22, está hablando Pedro, acerca de la buena conciencia, pero al final dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, dice, y a Él están sujetos, va a decir otro detalle acerca de la potestad que tiene Dios, dice que a Él están sujetos los ángeles, ¿sí? Autoridades y potestades. No dice si son buenas, si son malas, pero Él dice todo está bajo los pies, eso lo digo yo, porque si Él está en control, no es nomás de unas cosas, es control total. Por eso, al estar sentado a la diestra, en otras palabras, es la mano derecha de Dios, el Señor Jesucristo, porque cuando hablamos de diestra es la mano derecha. Una forma de ver las cosas cuando la mayoría de personas movemos algo. Hay gente que usa la mano izquierda, pero son muy pocos. La gran mayoría todos usamos la mano derecha. Por eso en el lugar allá donde ellos están, se pone siempre a la diestra del Señor, a la derecha. El que manda, el que hace las cosas por Dios es Jesús. Por eso se le da toda la potestad. Por eso entendamos por dónde se entra, por dónde se mueven todas las cosas de Jesús. Por todo lo que hablan todos los hombres, el testimonio que dan todos los discípulos, el testimonio que después dieron los apóstoles, y todo está en el Señor Jesús. Ahora vamos a ver qué dijo Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en su pecho. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis 17:4 qué dice acerca de Jesús. Este es un mensaje muy tremendo. Apocalipsis 1:7, al principio de ese libro. Ahí va a dar una declaración que a cualquiera puede hacer pensar y hacerlo mover y sacarlo de lo que está haciendo para que se mueva a la manera de Dios, porque estas palabras son tremendas y son palabras para que la gente se estremezca y tenga temor de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis 1:4, dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, ahí es a las 7, pero aquí es para todos aquellos que tengan oídos, ¿sí? Todos aquellos que quieran escuchar, que quieran saber qué dice Dios. Dice el saludo, gracia y paz a vosotros del que es. Oigan bien cómo existe Dios a través de Jesús, lo pone como el que es, el que era y el que ha de venir, o sea, en los tres tiempos, antes, ahora y después. Es algo no del pasado, no del presente ni del futuro, sino de todo el tiempo. Algo que existe y está todavía. Por eso dice eso, que es, ¿verdad? Que era y que ha de venir. Y dice, y que de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice en el 5, aquí viene, y de Jesucristo el testigo fiel. Por eso
si Él es un testigo fiel, no es un testigo fiel de los pajaritos, del mar, de las ballenas, sino es un testigo fiel de lo que nosotros hacemos. Mucha gente dice, ¿a poco ustedes creen que Dios está con una vara pegando? Bueno, casi está con con una vara porque trae un cayado. Y es con el que los pastores de antes lograban llevar sus ovejas por un lado y por otro. Es de la manera que nos lleva a nosotros, la iglesia del Señor. Por eso Él es el testigo fiel. Pero dice el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mucha gente dice que declarar cosas como estas no es bíblico porque la sangre del Señor lo ponen muchos como algo muy horrible, como algo muy sanguinario, pero aquí la Biblia lo pone que por esa sangre nos lavó de nuestros pecados. Hay que entender todo esto también. Dice el 6, nos hizo reyes y sacerdotes, oigan bien, para Dios su Padre. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que todos aquellos que caminan en el Evangelio, todos aquellos que caminan en las cosas entre comillas de Dios, ¿acaso ellos han llegado a ser ya reyes y sacerdotes para Dios el Padre a través de Jesús? ¿O son nomás gente que está haciendo bola cada 3 veces a la semana en sus congregaciones y no sirven para nada? Sí, porque esa es la verdad. Hay gente que sí es muy honesta en cuanto a los hombres, en cuanto al templo, en cuanto a los diezmos, pero para Dios y para el Hijo no sirven para nada. Por eso hay que ver que Él nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, tenemos ya unos títulos con los que vamos a empezar a trabajar con la demás gente. Si me está entendiendo, ¿no? Por eso dice, y sigue diciendo enseguida, dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por eso entendamos qué tremendo está esto. Dice el 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Qué tremendo está esto, porque la gente no entiende, oigan bien, lo que es cuando Jesús habla. Mucha gente dice, bueno, debe ser el Hijo, pero nosotros creemos en el Padre, dicen ellos, así, ¿verdad? Y es que el Padre es el mismo Jesús dijo, yo no soy solo sino mi Padre. Ahí está, dicen ellos. Pero hay que ver que todo le es entregado al Hijo. Por eso vamos a seguir leyendo. Vengan conmigo de regreso a Mateo 28, 16, para seguir viendo de qué se trata esta gran comisión y por qué tiene tanto efecto en aquellos que creen a través del Espíritu y entender lo que dice Jesús, y aquellos que no creen y se aferran a hacer una religión, repitiendo, como lo he dicho yo, como unos pericos, unas palabras que ellos no saben ni lo que están diciendo. ¿Sí? Mateo, al final de Mateo estamos viendo la gran comisión. Por eso decíamos en Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, tengan cuidado porque todo está bajo mi control. Entonces, ¿cómo alguien al oír esto no puede entender? ¿Sí? O empiece a dudar. Y les da un consejo y les dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí podemos ya ver de lo que se va tratando la gran comisión. ¿Cómo vas a ser un discípulo a tu manera? ¿Cómo vas a ser tú un discípulo por todas las naciones a la manera de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de lo que te han enseñado y no de lo que te habla Dios? Es ahí la gran diferencia de querer hacer o llevar personas o de salvar almas o de nomás enredarlas y al final perderlas. Por eso el Señor dice muy claramente, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos. Oigan bien esta parte, que aquí es donde se enreda todo el mundo. Aquí es donde la gente dice, ahí está. ¿Qué dice? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Por eso alguien va a decir, bueno, yo fui bautizado, dicen ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver nosotros que de esa manera nadie fue bautizado en la Biblia. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso, si nosotros queremos saber quién es
el nombre del Padre, podemos nosotros voltear y ver en la Biblia qué dijeron los que ya recibieron esa revelación. Ya ha habido gente y hay gente, por eso está la escritura para nuestro ejemplo, de quienes ya recibieron revelación, porque hay gente que usted les pregunta, les dice, oye, ¿tú conoces el nombre del Padre? Dicen, no, no ha sido revelado, dicen ellos. Bueno, vamos a ver qué dice la escritura, porque hay hombres como Isaías, que a él se le reveló todos estos misterios. Dijimos el nombre del Padre. ¿Cuál será el nombre del Padre? Bueno, para nosotros, los hijos de Dios, nuestro Padre es Jesús. Vamos a ver qué dice Isaías 9:6. Gloria a Dios. Isaías 9:6. Todo está aquí en la Biblia. Yo no sé por qué la gente tiene tantas manifestaciones que no son bíblicas, que son de acuerdo a las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Oigan bien lo que dice en Isaías, en el encabezado, antes de llegar ahí dice el nacimiento y el reinado del Mesías. Pero en el 9:6 está declarado el nacimiento de Jesús, pero ahí en ese nacimiento vienen muchas palabras, muchos títulos, muchos nombres que declaran lo que el Señor va a hacer. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice que el principado sobre su hombro, ¿sí? El principado sobre su hombro podemos entenderlo como que Él es el que va a cargar con todo. Por eso lo de la toda potestad me es dada. Porque Él iba a cargar con todo. Desde el morir por todos, desde el poder que el Padre le dio en su hombro. Entendamos todo esto. Y el principado, ¿cómo dice sobre su hombro? Entonces dice, y le llamarán su nombre admirable, consejero, y dice enseguida Dios fuerte, pero después dice Padre eterno. Entonces con esto queda bien claro que mientras no vayamos a la presencia del Señor, aquí en la tierra nosotros tenemos como Padre a Jesús, ¿sí? Porque Él fue el que nació, Él fue el Hijo que se nos fue dado. Y la escritura no miente, porque lo pone primero como un Dios fuerte y enseguida como un Padre eterno. Por eso cuando dice que sean bautizados en el nombre del Padre, cuando el Señor Jesús nace, el ángel del Señor le dice que le van a poner Jesús. Y este ángel, y este Dios y este niño que nace es el Dios fuerte, el Padre eterno, que se llama Jesús. Después dice príncipe de paz. Por eso, qué claro es esto que estamos viendo, porque aquí ya lo vemos nosotros como un Dios y como un Padre eterno. Imagínense que nosotros seamos creyentes y que tengamos un Padre sin nombre. Seríamos más como unos bastardos, porque ¿quién va a tener un Padre que no conoce? Mucho menos, no digo conocer, sino conocerlo, entenderlo y saber cómo se llama. Eso es totalmente fuera de serie, eso es algo que no concuerda. Pero ahí en Mateo dice, donde estamos llevando el estudio, después de que dice que sean bautizados en el nombre del Padre, podemos ver ahí que en Isaías nos declara cuál es el nombre del Padre. El Hijo que nació. ¿Sí? La gente se enreda y se quiere enredar y va a vivir enredada, pero no prestan su corazón a entender lo que dice la Escritura. Enseguida dice, y del Hijo. Ahora, en cuanto al Hijo, podemos nosotros ver en Mateo 1:21, ya cuando el ángel del Señor, ¿qué dice Mateo 1:21? En Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo. Oigan, no fueron 2 hijos ni 3, sino es el mismo del que habla Isaías. Dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí estamos viendo que este Jesús, Isaías lo llamó Dios eterno, ¿sí? Dios fuerte y Padre eterno. Y después Mateo lo declara y dice que lo van a llamar a través, como dijo el ángel del Señor, su nombre Jesús. Dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ahí vamos viendo que nomás está hablando, ahora sí, que del puro Hijo. Se menciona como Dios, pero es el Hijo. Y luego dice, y del Espíritu Santo.
Hay gente que habla del Espíritu Santo y quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero no saben cómo es o de qué se trata o quién es o dónde está o lo recibes o va a venir o no lo tengo o qué es lo que pasa. Dice enseguida ahí en Romanos 8:9 en cuanto al Espíritu Santo, porque vamos a ver otro más que nos va a hablar acerca de este Espíritu Santo. Amén. En el libro de Romanos 8:9, ¿qué declara Pablo en cuanto al conocimiento y el discernimiento de saber entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, el apóstol Pablo tenía muy en claro lo que el Espíritu le hizo que escribiera. Oigan cómo dice Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice acerca de vivir en el Espíritu, dice Pablo en el 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Y ahí entra ya esto declarado tan interesante, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vean cómo dice el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahora, para que quede más claro, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso podemos ver que este Espíritu, primeramente el Padre, lo vemos en Isaías 9:6, como Dios fuerte Padre eterno. Menciona, es el niño que nos fue dado, que es Jesús. Y en el Hijo podemos verlo en Mateo 21, llamará su nombre Jesús, es Jesús otra vez. Y cuando se refiere al Espíritu, Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿quién es? Es Jesús otra vez. Entonces por eso los discípulos van y bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso mucha gente hasta ahorita, solamente la Iglesia Católica es la que siempre saca que el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, y se avientan, se persignan, se avientan por la señal de la Santa Cruz, y empiezan a decir todo eso. Entonces hay muchos cristianos que por ahí también que tienen esa línea de decir igual que el católico, pero entendamos que nosotros no vivimos por manifestaciones o por tradiciones humanas, sino por revelaciones del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir en el Espíritu imitando a los que no tienen el Espíritu. Eso está muy claro de entender. No sé por qué la gente dice que cristiana evangélica se parece más a ellos que al mismo Jesús. Por eso todos los misterios están en la Biblia. Toda la sabiduría, todo el poder están encerrados en el Padre y en el Hijo. Estamos viendo, miren, acerca otro ejemplo del Espíritu Santo en Primera de Pedro 1:10. Busquen Primera de Pedro 1:10. Esto está muy interesante para que la gente ya deje de enredarse y tenga una vida más completa en el Señor Jesucristo y se llenen de gozo. Primera de Pedro 1:10. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:10? Oigan bien lo que aconteció, porque esto habla de lo de antes también. Dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Estamos hablando de cuando venía sobre el espíritu de ellos y ellos empezaban a profetizar de la gracia en la que ustedes y yo ya vivimos. ¿Qué dicen? Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ahora, ellos, oigan bien, dicen el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, aquí va a hablar otra vez del Espíritu Santo, dice, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que cuando ese Espíritu venía sobre de ellos, el Espíritu Santo, ya lo vemos en el Nuevo Testamento también como el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Por eso mucha gente dice, bueno, ¿cómo nos bautizamos? ¿Cómo? ¿En quién? ¿Cómo? O sea, la gente está tan enredada, pero todo está en la Escritura. Aquí está todo totalmente muy claro. Por eso, hablando de ellos, primeramente que en ese tiempo, dice ahí, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sí?
¿Cómo puede ser eso? Bueno, ahí está en la Escritura. Y luego dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice el 12, a esto se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí podemos entender, oigan bien esta parte, que Dios siempre ha sido el mismo, ¿sí? Porque si antes, acuérdense lo que le dijo a los discípulos, que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu, pero a estos hombres, a los profetas, ya el Espíritu de Cristo iba y moraba en ellos. Por eso siempre, pero siempre ha estado la preexistencia del hombre, de Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Estamos entendiendo bien o no? Por eso se habla de ¿cómo va a estar un Espíritu de Cristo si Cristo todavía no había nacido? Pues, de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Humanamente estamos hablando. Pero espiritualmente siempre ha estado, ¿sí? Por eso el alegrarse, como se alegran todos, y darse regalos en la Navidad, eso está fuera de serie. Y eso es para personas que no tienen el Espíritu, que piensan que en realidad en ese día llegó el niño. Y sí llegó, pero no en la Navidad, sino que vino a nacer. Pero no lo pongan como esa fiesta pagana que ya existía en el tiempo de los romanos o de yo no sé de quién era. Pero ese es otro tema ya. Lo que quiero que entiendan es de qué se trata la gran comisión. ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis en que sean bautizados en estas cosas que vienen siendo al final Jesús? Cuando habla del Padre es Jesús. Cuando habla del Hijo, pues ya sabemos que el Hijo es Jesús. Y cuando habla del Espíritu, aquí está. ¿El Espíritu de quién? De Cristo. No hay dos espíritus, no hay dos padres, no hay dos hijos, no hay nada de eso, sino que es uno en estas manifestaciones. Eso es lo que dice, pero si no creen, alguna gente que no cree, porque hay gente que viene y oye, y después se van y les quedan dudas. Bueno, hay más para ver. Vean lo que dice el libro de los Hechos, Hechos 2:38, ¿sí? En el libro de los Hechos ya sabemos que esos hechos son de los apóstoles, pero no los apóstoles solos, sino son los apóstoles en el Espíritu. Si no, de ninguna manera tendría efecto ver hechos de los apóstoles sin el Espíritu. ¿Sí? Hechos 2:38. ¿Qué dice ahí? Gloria sea el Señor. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Dice así o no? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Quiere decir que habían entendido perfectamente la gran comisión. Sí, porque si ustedes creen que va a haber una mentira escrita en la Biblia, ¿ustedes creen que en el libro de los Hechos el Espíritu Santo va a permitir que Pedro ponga que se bauticen por el nombre de Jesús cuando era por los 3 títulos? No. Lo que pasa es que ellos ya sabían, ya entendían en revelación que todo eso se refería al que se le dio toda la potestad, que es Jesús. No podemos tener un Dios de orden y ir a bautizarnos en cosas que no entendemos, porque está escrito de una manera y de otra manera lo dicen los apóstoles. Pero aquellos que están en el Espíritu comprenden de lo que yo estoy hablando. Por eso el mismo Pedro les dice eso ahí. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque es el que tiene toda la autoridad, todo el poder. De otra manera, ¿cómo te vas a bautizar tú en esos títulos? ¿O vas a pedir? ¿O vas a expulsar demonios? Si esos son, o sea, hay que entender en el Espíritu todo lo que dice Jesús. Tú no puedes entender a Jesús si no estás en el Espíritu, de ninguna manera. Porque si tú tratas de entender a Jesús sin el Espíritu, vas a hacer una religión falsa, diabólica, ¿sí? Con conocimiento humano, que nomás va a llevar a perder y al mismo infierno a todo aquel que crea en la doctrina tuya, no en la de Jesús. Por eso, ¿qué hace enseguida Pablo en el libro de los Hechos? Hechos, busquen Hechos 16:18. Si es que todo está bien puesto y bien claro. Hechos 16:18. Vamos a leerlo desde el 16. ¿Qué es lo que a Pablo lo movió a hacer lo que hizo ahí en esta ocasión? Dice, aconteció
Dice así el libro: aconteció que mientras íbamos a la oración, imagínense, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Oigan qué claro está esto y cómo la gente se enreda al ver esto también. Porque esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, pero decía la verdad, ¿sí? Pero mucha gente dice, bueno, entonces, ¿quién le dijo a ella? ¿O cómo es? ¿O la verdad o la maldad también es buena? O sea, la gente se pierde muy fácil. Pero vamos a ver qué es lo que aconteció aquí. Esa muchacha tenía un espíritu, no era el de Cristo, no era el santo, no era de nadie, sino que era un espíritu de adivinación. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice enseguida en el 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿sí? Quienes anuncian el camino de la salvación. Ahora, dice en el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, oigan bien, porque la potestad de Jesucristo se va a hacer manifiesta ahorita aquí, en Pablo, hablándole al espíritu de adivinación. Dios le habla a ese espíritu de adivinación a través de Pablo y a través de la otra muchacha y los pone y los saca. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Sí estamos entendiendo ahora sí? Porque ahí está el poder, ¿en quién? En el Hijo. La potestad se manifiesta cuando nosotros somos hacedores, Él mora en nosotros y tenemos poder. No por quien somos, sino por el poder de Él, la manifestación de Él en nosotros. Por eso la gran comisión tenemos que entenderla. Para poder, antes de ir a ser discípulos, tenemos que entender de qué se trata todo esto, porque por eso hacen discípulos que no sirven para nada. ¿Sí? Como les decía el Señor, los hacen más demonios que los mismos hombres que les están hablando. ¿Sí? Los dejan más perdidos porque ni ellos mismos entienden de lo que se trata. Pero eso sí, venga, aquí lo ponemos a predicar, venga, aquí le abrimos, venga, aquí pone a cantarse, venga, traiga a sus hijos. Y nadie sabe, ni nadie entiende, pero eso sí, vengan todos como quieran. ¿Y qué pasa ahí? No pasa nada, puro enredo. Por eso esto que estamos viendo es muy fácil de entender, porque todo está puesto en el Señor Jesús. Nadie va a mentir aquí, ni el Padre ni el Hijo. Todos ellos saben de lo que se trata, y todos aquellos que se van a ir por otro camino se van a perder, porque ellos deciden creer de esa manera y no de la manera que dice Jesús. Miren lo que dice Marcos 16:14. Aquí está la otra llamada Gran Comisión. Ya vimos Mateo, vamos a ver Marcos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos avanzando. Marcos 16:14. Mateo, Marcos, ahí está, enseguida. Oigan bien lo que dice ahí. Mateo 16:14. Aquí ya está un poco más diferente la cosa. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 otra vez, ¿verdad? Así lo narra Marcos. A los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Acuérdense que fueron y las mujeres lo vieron y contaron y no creyeron. Entonces les reprocha el Señor la incredulidad, así como hoy la gente ve que está escrito y no creen. ¿Por qué será eso? Imagínense. Eso es un totalmente, ¿cómo se podría decir? Como mucha desobediencia, ¿sí? Mucha terquedad del hombre viendo lo que está escrito e ignorándolo. Pero ahí no para, dice en el 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿Así dice o no? Dice el 16, allá no les dijo, bautizándonos en el nombre, ya no dijo eso, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Sí, porque ya, o sea, cuando el Señor habla, pues hay que entender, hay que creer, hay que seguir moviéndose. Por eso uno no se mantiene como un niño tomando la lechita, sino que uno va avanzando y comiendo carne, ya más maciza, comiendo carne más, o sea, vamos espiritualmente avanzando. Por eso el Señor no repite tanto. Los que ponían cosas un poco así, era porque era necesario repetírselas, pero el Señor ahí va avanzando y ya les dice algo más serio y más fuerte, que es, el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero les dice, el que no creyere será pues condenado. ¿Cómo sí? Bueno, muy claro, ¿no? Porque es que es de creerle o no.
Hay gente que vive haciendo sus cosas sin creer. Imagínense qué triste. Pensando sin creer, haciendo sin creer, aportando sin creer, ayudando sin creer, y al final se pierden. Hay mucha gente así. Aquí estamos viendo el ejemplo. Él le reprochó su incredulidad a ellos de que les habían dicho: hombre, resucitó. No creyeron. Dice el 17: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está. ¿Pablo echó demonios o no? Un espíritu de adivinación es parecido al demonio, mismo demonio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso es cierto, sin tentar al Señor. Tú no vas a ir al zoológico a meter la mano a una serpiente a ver si es cierto lo que dice ahí. Eso es tentar a Dios. A lo que se refiere aquí son simbolismos, que cuando venga el mal, tú vas a estar cubierto. Cuando venga cualquier acechanza, tú vas a estar protegido. Cuando alguien te trate de hacer algo sin que te des cuenta, estás protegido. Porque no se trata de que tú andes espiando como un inspector divino, sino se trata de aquel que está a tu lado y de los ángeles que acampan a tu lado. Ahí estamos ya viendo y entendiendo esto, ¿no? Porque hay hermanos de pentecostales que se agarran esas serpientes y les prenden del cuello y se andan muriendo. Eso no es así, eso es tentar a Dios. Pero vean, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, porque hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo creo o no? Aleluya. Vamos a ver qué dice Lucas en la otra gran comisión, Lucas 24:36.